¿verdad? Que había hasta ahora, ¿verdad? Pero que Dios disponga de otra cosa. Amén. Vamos a hablar, estamos hablando, ¿verdad?, sobre la promesa. Y qué rico, ¿verdad? Porque comenzamos desde que la pastora Maribel arrancó, ¿verdad? El tema de la promesa parece que nos ha seguido roteando. Y el Señor ha seguido, mira, saca el checklist. Muy bien, Jessica hace también así, pues la verdad es que sí. Y yo también lo he vivido, así que damos gracias a Dios. Qué bueno que el Señor, ¿verdad? ¿Verdad? Nos enseña, nos capacita y nos damos cuenta que Él es el que nos va hablando y nos va dirigiendo. Y esta mañana, ¿verdad? Me excusamos a nuestra hermana Gladys y mi hijo Vita, que sabemos que tuvieron Gladys tuvo una dificultad de salud, ¿verdad? Y Jovita y Enita estuvieron anoche hasta tarde en el hospital. Excusamos a la hermana Solimar, que también los nenes están terminando el tratamiento, que estaban enfermos. Nos mandó un mensajito. Manuel y Lilian, ¿verdad? Pues están pasando, ¿verdad?, su proceso de duelo. Así que seguimos orando para cubrirlos, para que el Señor, pues, ¿verdad?, complete la obra en cada uno de ellos, en lo que sea necesario sanidad. Sigo obrando en milagros de sanidad, restauración, ¿verdad? Y paz y consuelo también en ese abrazo. También el Señor lo siga completando. Así que los excusamos. Ahorita vamos a hablar un poquito de los anuncios. Pero ahora sí, ¿verdad? Sí, el mensaje es preciso, conciso al grano. Hemos estado hablando sobre las promesas. Yo creo que el Señor ha hecho un depósito nuevo, ¿verdad? Incluso, ¿verdad?, nos ha dado estrategias, como hablamos el domingo pasado de cómo, qué hacer mientras esperamos, en qué creemos, ¿verdad? Y cómo vamos, ¿verdad?, nos vamos alimentando de eso para poder esperar esas promesas. Y les dije que hoy veníamos a hablar, ¿verdad?, para terminar, de seis categorías, ¿verdad? O 6 clasificaciones que tienen las promesas en la Biblia. Y luego vamos a hablar de 3 que son muy específicas, ¿verdad?, que Dios les da a los que Él ama, sea a nosotros, amén, a su iglesia. Así que, y luego cuando usted se encuentre con una promesa de Dios en la Biblia, usted mismo va a poder decir en qué categoría de estas puede caer esa promesa. Así que nada, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, esta hermosa mañana que tú nos has regalado, mañana de bendición, mañana de gratitud y agradecimiento. Gracias porque tú estás completando la obra en nosotros y la vas a perfeccionar. Gracias porque el hermano Willy está hoy aquí también. Qué bueno verle. Le abrazamos y le saludamos y te pedimos, Dios mío, que tú, Señor, obres en cada uno de nosotros. Y, Señor, esta palabra haga rema en nuestras vidas. Nos llene, Señor, a continuar creciendo en tus propósitos y en tus planes. En el nombre poderoso de Jesús, va a sacar buen sentido por mis labios y permíteme llevar el mensaje como lo pusiste en mi corazón y que dé fruto al 100 por 1. Que no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra. Amén. Amén. Eso es. Las promesas de Dios pueden clasificarse en, ¿verdad? Pero primero quiero leer este texto. No sé si yo me lo pueda buscar allá con la cajita de conflicto. El problema yo me. Bendito que cuando todos fuimos a coger el break, ellos no lo cogieron porque estaban bregando con el audio. Así que usted tiene permiso. Segunda de Pedro 1:4. Qué bueno por los que sirven en la casa. Amén. Gracias, Jennifer. Gracias al Ministerio de Adoración. Nos honramos. Son bendiciones. Y si no, usted lo va buscando. Segunda de Pedro 1:4. Y estamos hablando de las promesas. Este texto me gustó mucho. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y me gusta mucho, no sé si esta es la misma versión, ¿verdad? Ese es otro texto. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:4. Me gusta como dice: Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Para que por ellas
llegásemos a ser partícipes de la naturaleza divina. Y quiere decir que Dios nos da promesas, ¿verdad?, diversas, en diversas áreas o maneras en nuestra vida y en nuestro trayecto. Y por eso, ¿verdad?, vamos a ver cómo se dividen estas promesas en la Escritura o cómo se clasifican. Y la primera son las promesas condicionales. ¿Qué usted entendería cuando yo le digo promesas condicionales? Que tienen una condición. Ajá. Para cumplirla hay que hacer algo. Para cumplir. Muy bien, ustedes son muy brillantes. Las promesas condicionales dependen de cumplir las condiciones que Dios establece. Y vamos a ver dos ejemplos bíblicos, ¿verdad?, de tipos de promesas condicionales. ¿Quién le tocó las condicionales a Jessica? Usted anote ahí, no hay problema, y también anote los textos. Ya va a leer Segunda de Crónicas 33:8 y va a leer Juan 1:12. Segunda de Crónicas 33:8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley y los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Y en esa primera que ella leyó, ¿qué dice? Vamos. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres. ¿A qué? A condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les mando. Toda la ley, los estatutos, los preceptos, ¿verdad?, por medio de Moisés. Entendemos, ¿verdad?, que esas condiciones son las que dicen: ¿sabes qué? Yo te voy a dar esto, pero depende, todo depende. tienes que bregar con esto, con esto y con esto. Y Juan 1:12 Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Dónde está ahí? Él le dio, dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes fueron hechos hijos de Dios? ¿Cuál fue la condición? Todos los que le ¿qué? Amén. Por eso usted y yo podemos decir que somos hijos, ¿verdad? Y eso fue una promesa que recibimos en el momento que recibimos al Señor, ¿verdad? Eso es una promesa condicional que está en las Escrituras. Y es importante que nosotros entendamos las promesas que hay en la Biblia, porque la Biblia está llena de promesas que usted y yo podemos, muchas de ellas, adquirir por distintas maneras, pero sabemos que hay unas condicionales que son por obediencia, porque Dios me dice: si tú haces esto, yo te voy a dar esto. Amén. Y esto es importante que lo entendamos, porque cuando leemos la Biblia, usted tiene que estar con el conocimiento para que usted le eche mano. Y usted entienda porque a veces creemos que todas las promesas las recibimos así porque sí. Pero algunas Dios demanda algo de nosotros. Y si usted quiere adquirir esa promesa que está en la Biblia, pues tal vez usted tiene que hacer algo para adquirirla. Amén. Entonces tenemos que tener el conocimiento. Así que yo digo, anota y apúntalo ahí bien para que usted entienda. Y usted cuando, ¿verdad?, lea las Escrituras, usted pueda discernir. Y esas primeras son las condicionales. Las segundas son las incondicionales. Y cuando escuchamos incondicionales, No depende. de Free Willy, No depende de nosotros. eso es, Sí, no hay ninguna condición que me ponen para lo hago. yo tengo acceso. Sí, no depende. Hay unas que yo tengo que cumplir con algo porque Dios lo está demandando. Una que ustedes le acuerden, y me vino a la mente, y yo estoy segura que es muy común y la gente mucho, que tiene una condición. ¿Qué tiene o no tiene? Que tiene. ¿Qué tiene? Bueno, cuando dice Honra a tu padre y Eso fue lo que yo. Honra a tu padre y a tu madre, ¿y qué? y tendrás largo. Te añadiré Pero a veces pensamos, pues como yo le sirvo al Señor, yo voy a tener el día largo. Si no honras a tu papá y a tu mamá, no lo vas a recibir. Es el único mandamiento que hay, pero tú sabes, que
Así que, pero una promesa, y quiero que, por eso le pregunto, una que ustedes entiendan sin condición. Amarás a Dios por Los tengo que poner a pensar porque quiero que cuando estén con la Biblia en la mano. Su amor es incondicional. Amén. El- El amor de Dios es incondicional. Lo tenemos todo. nos da vida eterna. O sea, el servirle, Él nos da, nos regala. Eso no es condición. Eso es Él nos Falta da. decir de su amor, de su. Pues esas incondicionales son dadas por Dios sin condiciones. Y Él las cumplirá sin importar lo que el hombre haga, diga, piense, lo que sea. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿quién le tocaron las incondicionales? A mí. Soy Yolanda. Romanos 4:21 y Apocalipsis 22:20. Romanos 4:21. 4:21 y Apocalipsis 22:20. Son dos ejemplos. Romanos 4:21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Todo lo que Él ha prometido. Las promesas que Él te da personalmente. Él te las da y se acabó. Y eso, como dije, ¿verdad? No importa lo que el hombre haga, ya Dios las otorgó y son tuyas. Esas que Dios te da a ti. Y Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Amén. Y sí, ven, Señor Jesús. ¿Verdad? Este es un ejemplo de la segunda venida de Cristo. ¿Verdad? Él dice, yo vengo. Eso es el hombre de nadie. Yo voy a venir por ustedes. Yo vengo. Eso fue una promesa incondicional. Todo el que ama a Dios lo conoce, le sirve, espera a Cristo. Amén. Y sabe que Él viene a buscarlo. Y puede decir, yo he sido fiel, yo he aceptado al Señor, yo he tenido una vida conforme a lo que Él me ha dicho que yo haga, pues entonces yo puedo esperar a que el Señor me reciba y venga a buscarme. ¿Verdad? Podemos decirle, Señor, viene por nosotros. Amén. Amén. Esa es la segunda. Están las condicionales, las incondicionales. ¿Algún ejemplo que quiera ponerle algún incondicional que le venga a su mentecita? ¿Algún adicional? Yo sé que después le van las palabras le van a surgir un montón porque tal vez por primera vez está viendo, ¿verdad? Cómo operan o cómo están clasificadas. Las terceras. Las terceras están clasificadas como las terrenales. ¿Qué le viene a la mente cuando yo le digo las terrenales? Yo la veo como leyes. La que hay que cumplir aquí. La que Él nos manda. Algo más que le venga a la mente. ¿Cómo es, Sushi? ¿Qué dijiste que no te oigo? La que estamos entre medio de las personas, muy bien. Pues mira, las promesas terrenales son para la vida presente, como el bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a buscar los textos bíblicos, segunda de Crónicas 6:4 y Hechos 1:5. Segunda de Crónica. 6:4. Salomón alaba al Señor. Alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien cumplió la promesa que le hizo a mi padre David, que le dijo a mi padre. Ahí se acabó. Amén. Salomón está diciendo, está alabando, ¿verdad? Al Señor, porque las promesas que Dios le dio a su papá, o sea, las que le dio en vida, las que le dio para cumplir aquí, fueron cumplidas. Mira qué rico, el hijo está diciendo, o sea, el que las vio, el testigo, ¿verdad? Esas promesas terrenales, esas que tú le diste a mi papá, que eran para que él las recibiera, no hubo ninguna que se fue sin no recibirla. Así es. Amén. Amén, qué rico eso. A mí me encantó esto. Entonces, Hechos 1:5, ¿verdad? Le dije que el bautismo, ¿verdad? Del Espíritu Santo es una de esas promesas. Suchi, Hechos La 1:5. atención de Jesús.
Hechos 1:5. Sí, yo sé que es 1:5. Yo estoy en Están en la pantalla. Sí, fíjate. En la pantalla. Sí, yo lo tengo aquí. Juan bautizaba con agua, pero unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Eso era aquí. Eso tenían, ¿verdad? Que los discípulos recibirlo terrenalmente. Eso fue una promesa del Señor de que, mira, Juan bautizaba con agua, pero miren, van a ser bautizados en el Espíritu dentro de no muchos pocos días. Una promesa que el Señor dio y se tenía que cumplir aquí en la tierra. Terrenalmente los discípulos tenían que experimentar esa experiencia. Me gustó mucho escuchar las terrenales porque a veces pensamos, Señor, no he visto la promesa, ¿verdad? Y la misma palabra da testimonio, ¿verdad? Con Salomón hablando de su papá, diciendo, ¿sabes que la promesa que tú le diste a mi papá? Era el hijo, no era David. Era el hijo diciendo, el testigo. Y eso me gustó mucho, porque a veces decimos, Señor, yo no he visto el cumplimiento de esto que tú me dijiste que me ibas a dar aquí. A veces pensamos, al Señor se le olvidó o cualquier cosa. A Dios no se le olvida ninguna de sus promesas. Y las que Él te dio para cumplir aquí, Él las va a cumplir. Amén. Amén. Dice la palabra en Josué, estoy buscando específicamente, pero en Josué dice que no hubo promesa que Dios no le diera al pueblo de Israel Que no le cumpliera. Amén. Amén. Y Dios es tan específico que me gusta mucho, porque aun cuando pensamos, este pensamiento lo he tenido mucho, Dios es claro. Cuando Dios habló con Abraham, Dios le dio promesa para sus generaciones. En pocas palabras le está diciendo, esta promesa tú no la vas a ver. Son para tus generaciones. Pero sí le dijo las que él iba a ver. Cuando tú lees la historia, tú te das cuenta que entre las promesas que recibió Abraham, ¿verdad? Que fue el padre de la fe, hubo promesas que él mismo sabía que no iba a ver, porque eran generativas, iban a ser en tu generación. Tú serás padre o sea, en la generación. O sea, era lógico saber. Y en la edad que estaba, él sabía que él no había concebido. Él sabía que Dios le iba a añadir prole, ¿verdad? Bendición de generación. Y que aunque sus ojos no lo vieran, si él lo recibió fue porque lo creyó. Y nosotros somos parte de esa bendición. Si él lo recibió es porque él lo creyó en el momento. Y él no necesitó ver, pero creyó en esa promesa de que iba a pasar. No importa que él no estuviese. Ay, qué rico, yo no sé, yo me gozo. Josué 23:14. Y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras de Jehová vuestro Dios. Había dicho para vosotros, todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. O sea, pero usted tiene que entender cuáles son. Porque hay algunas que usted no las va a recibir si usted no hace algo por recibirlas, porque son condicionales. Hay otras que se van a cumplir aquí. Hay otras que no se van a cumplir aquí porque no están destinadas para la tierra. Hay algunas que recibe por tan solo aceptar al Señor, usted recibe ese galardón de bendición. Y cada vez que usted se toma con estas distintas promesas de la palabra, usted tiene que, las recibo, te creo. Porque somos hacedores, poseemos, ¿verdad? Y cuando nos encontramos con esa promesa, nosotros tenemos que decir, Señor, yo recibo esta promesa, que por herencia, esas que no tienen condición, que por herencia me pertenece, porque yo soy hija. Y las que tienen una condición, pues uno puede el checklist, ajustar, someter y decir, yo quiero recibir esto. Yo sujeto mi voluntad, mi pensamiento y todo lo que tenga que hacer a la obediencia de Cristo y empiezo a caminar para recibirla. Porque mis ojos quieren verla. Y usted reclámelo. Si están ahí para eso, háblele a Dios y dígale, yo recibo esta promesa. Yo la marco a nivel espiritual, norte, sur, este, oeste. Se escucha en el ambiente físico y en el ambiente espiritual también. Que estoy poseyendo la heredad de mi padre.
Así como, ¿verdad? Existe un testamento en lo natural, existen unas cosas. Usted tiene ese acceso de recibir la herencia de su papá. Porque ya Él lo estableció así. Número 4. Están las celestiales. ¿Sabes? Está rico. A mí me gusta más ahora, como leo la Biblia, esto es esto. Gloria a Dios. Están las celestiales. Ya sabemos que estaban las terrenales. Así que usted piensa cuando yo le digo las celestiales. No necesariamente tiene que ser que no se van a cumplir aquí, ¿verdad? Pero las celestiales son escatológicas y se cumplirán en el día postrero, como la resurrección. ¿Verdad? Un ejemplo. ¿Quién tiene las celestiales? Zoe, usa, te tocó las celestiales. Y ahí tenemos a 2 de Pedro 3:13 y tenemos un Juan 6:40, ¿verdad? Que habla de la resurrección. Anote, 2 de Pedro 3:13. Juan 6:40. 6:40, ¿eh? ¿Usted está aquí? Es 6:40, azul. De Pedro 3:13 dice: pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una nueva tierra en los que habite la justicia. Amén. Amén. Celestial total, en los postreros días, cuando venga el Señor, esperamos. Y Juan 6:40, que habla de la resurrección. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. O sea, lo único que usted necesita es aceptar a Cristo y recibe esa hermosa promesa, ¿verdad? Y yo le resucitaré en el día postrero. Qué hermoso, que sabes qué, que esta promesa, aunque tú estires la pata aquí, tú la vas a recibir. No caduca con tu muerte. No es para que las de las terrenales es hasta aquí. Ahí caducó. Pero estas tienen vida eterna. Hay algo más allá. Y ese es el número 4, las celestiales. Número 5 son las generales. Las generales. ¿Qué usted piensa cuando yo le digo las promesas generales? Todas. La de nuestros hijos, la de Todos, nuestra para casa, todo el mundo. la de todo el mundo, Financiera. de la iglesia, de todo. Porque las promesas generales, Dios las da para todos. Esas cuando Dios le habla a todos. Pero se reciben por fe. Se reciben por fe, tienen que creer. Pero la promesa, todos tenemos acceso a ella, ¿verdad? A veces a mí me da gracia porque me dicen, y yo lo hacía, cuando a veces me congregaba, ¿verdad? Era feliz, y yo, todo eso era para mí. Yo lo quería para mí, ya, y para más nadie. Pero qué rico que Dios tiene, ¿sabes? Aunque yo sentía cuando uno decía, eso es para mí. Porque somos así, nos gusta, ¿verdad? Pero qué bueno que existen esas promesas que simplemente es para todo. Lo que pasa es que yo activé mi fe, yo creí. Cuando yo digo es para mí, yo estoy diciendo, ¿sabes? Que la promesa estaba ahí, pero yo la creí. Entonces, aquí la definición dice que las promesas generales son las que Dios le da todo, pero las recibe por fe. Por fe. Y fe cree. Las recibe cuando la creíste. Entonces, a veces Dios sirve la mesa, pero no todo el mundo come. Ay, alaba. Así que usted asegúrese cuando usted reciba una promesa general, que para que usted la reciba, usted grite amén y yo lo recibo en el nombre de Jesús. Sírvase a la mesa. Porque usted es hija, usted está sentada a la mesa, usted es hijo. Usted tiene acceso a la comida del Padre, a la bendición del Padre. Y hay promesas que Dios tiene así. Y hay hijos que no se las quieren comer. Las desprecian.
o no las ven, o no se conectan para entender que lo único que necesitan es creer. Cree. Amén. ¿Y a quién le tocó las generales? Ahí tenemos Juan 3:16 y tenemos Hechos 3:16. Juan 3:16 y Hechos 3:16. Qué rico. Porque de tal manera Dios amó Al mundo. al mundo y le ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermosa promesa que Dios le ha servido a la mesa al mundo. Pero solamente los que han creído en Él la han aceptado. Hermoso, ¿verdad? Qué cosa que haya gente que pueda escuchar esto y no pueda decir, Señor, yo creo en ti. Y Hechos 3:16, eso es un ejemplo de la sanidad divina. Amén. La sanidad divina, ¿verdad? Que nuestro Padre nos da en su nombre, ¿verdad? Y confirma eso a través de su palabra. Todos tenemos acceso a ser sanos, todo lo que creemos. Está ahí. La Biblia dice que por sus llagas, ¿verdad?, somos sanos. O sea que tenemos que creer para recibir la sanidad en distintas facetas de nuestra vida. Así que el sexto punto, ya estamos terminando los 6 categorías, ¿verdad? Son las específicas. ¿Y qué usted entiende cuando son las específicas? Que son como que para cada uno de nosotros. O sea, si yo estoy pidiendo finanzas, la específica. Esa es. El amado. Amén. Santo. Es que él está ahí en una campaña. Gloria al Rey. Que no venga el camello. Soy. Sí, que venga el camello. Ya los camellos vienen Sí, rápido. que venga el Soy. camello. Ya están aquí en la isla. Sí, Gloria al Rey que vive. que venga el camello. Somos un relajo interno. Damos gracias a Dios por eso. Las promesas específicas son las que Dios da para alguien en particular. Por ejemplo, ¿verdad?, para Israel, para la iglesia, para los gentiles o para una persona en particular. Cuando Dios le habla, ¿verdad?, a través de un profeta, específicamente cuando usted abre la Biblia y Dios te ministra a ti directamente a tu vida, algo que tú estás viviendo y te lleva ahí directo. Porque no solamente tiene que venir a través de alguien, Dios nos habla directamente y nos da promesas a nosotros. Y ahí tenemos Génesis 12:7 y 2 de Samuel 7:16. Eso es. Ok, Génesis 12:7 y 2 de Samuel 7:16. Y Génesis 12:7 dice así: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Amén. Mira qué rico ahí. A tu descendencia le dijo: te la estoy dando, pero va a estar por ahí para abajo. Porque a veces tenemos que entender cuando Dios nos habla también. Amén. Y 2 de Samuel 7:16. 7:16. Sí. Segunda de... Esta fue a David, si no me equivoco. Ajá, sí, a David. Ok, esta dice... Ahí arriba, otra vez. Está acá. y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esa fue a David, al rey David. Dios le decía, ese es tu trono de él. Dios dio distintas, le estaba hablando de distintas cosas, pero específicamente a él le dijo: tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Y es hermosa porque no fue solamente para él igual.
tu casa, ¿verdad? Tu trono, está diciendo tu descendencia, tu dinastía. Y a mí me encanta cuando Dios hace eso, porque Dios es un Dios generacional. Y a veces tenemos que entenderlo más cuando no somos de la primera generación. Los que son de la segunda o tercera generación tienen que entender que sobre ellos están las promesas de sus padres y que también pueden hacer mano de ellas, porque Dios es un Dios de promesa. Sí, o sea que los nietos de los nietos, tus bisnietos, pueden reclamar aún las promesas de Cusa. Tú puedes reclamar las promesas que Dios ha dado a tu mamá, que son generacionales. Señor, te traigo a tu memoria que tú has separado nuestra generación. Has dado promesa de generación en generación. Y cuando vamos delante del trono a pedir, ¿verdad?, por alguien, un sobrino, un nieto, un bisnieto, decirle, te acuerdo que eso es parte de la promesa que me diste o que le diste a mi descendencia. Extiende tu mano sobre ella, sobre él. Alcánzalos. Yo cuando oro por mis sobrinos, oro por mis generaciones. Yo he reclamado promesas generacionales que no las he reclamado para mí, las he reclamado para los que quedan de mi familia para los postreros días. Señor, bendícele, te acuerdo las promesas. Yo lo que mis ojos ven es una cosa, pero lo que mi espíritu ha creído es otra. Y yo no necesito verlo, pero yo sé que ellos testificarán en su tiempo por cuanto mi tía, o mi tiastra, mi abuelastro, lo que sea, como quieran, allá en el mundo de la Cuácara, los 20 años, 50 años, 800 años atrás creyó. Yo recibo hoy esa promesa, que ellos lo puedan decir, lo puedan testificar. Mi espíritu lo ha creído en la plenitud de que yo sé que los hijos yo no tuve hijos, ¿verdad?, pero los hijos de mis sobrinos lo van a decir. Y le voy a decir más espiritualmente, lo he visto. Pero es que nosotros lo hacemos porque reclamamos la que le dio Abraham. Claro, igualmente. Y ellos lo pueden recibir si yo lo creo. Entonces a mí me conviene también creer para los míos. A veces solamente pensamos en uno, pero también tenemos que pensar en los de nosotros, en los que vienen después, los que van a seguir, ¿verdad? Y hay 3 promesas muy importantes que Dios le da a los que a Él le agradan, a nosotros, a sus hijos. Y usted y yo las conocemos porque las hemos recibido y las vemos a diario. La primera es la salvación. Cuando conocemos, la aceptamos, el Señor nos da la salvación. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañal. Esta promesa es una promesa mesiánica. El Señor advierte a la serpiente, o sea, Satanás, que Él pondrá enemistad entre la simiente justa de Eva y entre la simiente impía seguidora de Satanás. Y de esa descendencia justa levantará a Cristo, ¿verdad? Que nació, resucitó, murió y resucitó, que iba a herir al diablo en la cabeza. O sea, Cristo le pisó la cabeza al diablo, destruyéndolo y quitándole toda autoridad sobre la humanidad. En esta batalla el Redentor sería herido en el cancañal, es decir, tendría que sufrir la muerte física. Ya nuestro Jesús, ¿verdad?, murió y resucitó. Y esta promesa tuvo su cumplimiento en Cristo, quien venció al diablo en la cruz por medio de la muerte y la resurrección. Y usted y yo tenemos salvación. Así que le resumí esa promesa que Dios le da a los que aman, a los que le sirven, a los que le buscan. La primera y más importante es la salvación. A Dios no le importa otra cosa mayor para ti que sea salvo y para la humanidad. El resto llega por añadidura. El resto el Señor lo va trabajando. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Dios prometió usar a Eva
por quien había venido la maldición para destruir al diablo y traer la bendición y la salvación a todos, que fue a través de Cristo, ¿verdad? Que es nuestra única simiente redentora. Y la segunda, la primera es la salvación, la segunda es la protección. Dios te protege. Y en Génesis 15:1 dice, 15:1b, dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremaneramente grande. Génesis 15:1b. El Señor le dice a Abraham, al que creyó la promesa, el Señor te dice a ti, y yo quiero que ahí dice Abraham, pero tú pongas tu nombre: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dios no es escaso para ti y te protege grandemente. Dios apareció a Abraham, ¿verdad? En visión, después de darle la victoria en la guerra, y lo bendijo por medio del sacerdote Melquisedec, que es tipología de Cristo. En esa visión, ¿verdad? Dios prometió a Abraham ser su escudo y darle gran galardón, de la misma manera en que te lo promete a ti. Un escudo es un arma de defensa contra cualquier ataque del enemigo, y un galardón es una recompensa, dádiva o premio. Nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, somos herederos de esas promesas por la fe en Cristo. Así que lo primero que recibimos es salvación, así también como la recibió Abraham en su momento. Y lo segundo es la protección eterna del Señor. Segundo, que Dios nos regala es protección. Y lo tercero, las promesas que Dios nos da porque nos ama simplemente. Y nosotros no se nos puede olvidar, es que Él te salva, Él te protege, y la tercera es provisión. Él te provee. Amén. Amén. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Génesis 22:14. Y ahí vamos a decirle el nombre de nosotros. Y llamó el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. El lugar es tu casa, eres tu templo, es tu finanza, es tu familia. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová, que es Yolanda, que es Maribí, que es Cusa, que es cada uno de los nombres de nosotros, será provisto por Jehová. Eso está en Génesis 22:14. Vivimos en un tiempo, ¿verdad?, en que los precios siguen aumentando. Te hacen un poquito de autopista y te cobran el triple en el peaje. La gasolina, ¿verdad? Entonces vemos aumento, pero por otro lado hay escasez, ¿verdad?, de muchas otras cosas. Compramos 2 cafés hoy por 4 pesos y Esta pico. mañana compramos 2 cafés cuando salí a casa, queríamos tomar café y habían salido y nos paramos en un... ¿Digo el nombre? No. Nos paramos en Un Subway. El Subway. Entonces, Casi 4 pesos. Yo, ¿qué? 4 pesos por 2 cafés, oh my God. Literal, todo está así. Los huevos ni decir. No sé, no, una cosa, de aquí que tenerlo. Están bien, o sea, uno llora cuando ve el precio. Sí, me encantó. Así que vivimos en unos tiempos de inflación, ¿verdad?, de escasez, y de una economía apocalíptica, porque todo esto lo que nos está anunciando es que Cristo viene. Amén. Y necesitamos apropiarnos de esta promesa dada por Dios, ¿verdad? La dio Abraham y nos la dio a nosotros, a la iglesia, que por medio de la fe en Cristo tenemos garantía de que toda provisión viene de parte de Dios y la vamos a recibir. Jesús dijo en Mateo 6:8: porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros las pidáis. Mira qué maravilloso. Antes que tú salgas por tu boca, Él sabe lo que tú necesitas. Y Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
Primera de Juan 5:14. Porque si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y en Salmo 23:1 dice, por tanto, podemos decir, como dijo David, Jehová es mi pastor. ¿Y qué? Y nada me va a faltar. Y como yo les digo, ¿nada es qué? Nada. Así que tenemos la seguridad de la promesa de Dios, de salvación. Tenemos protección y tenemos provisión. Y eso no, ese galardón nos lo ha regalado el Señor. Y el Señor nos dice, como dijo David, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén, amén y amén. Damos gracias a Dios por su palabra.